vez más una bienvenida al doctor César Vidal. Gracias, doctor. Yo no voy a hablar mucho hoy. Vamos a gozarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y es un banquete de alguien que Dios ha usado tanto para escribir tanto. No sé cómo lo puede hacer. Ha escrito, ya llegó a los 200 libros. Me dicen que superé los 200 libros. Más de 200 libros escritos de temas diversos. El doctor César es filósofo, doctor en teología y cuántas cosas más. Pero su último libro es el libro que me ha captado mucho la atención. Es el libro del apóstol Pablo, apóstol para las naciones. Y si usted no está bien familiarizado con la vida del apóstol Pablo, esto es un banquete. Hay cosas que usted no encuentra en la Biblia porque no está ordenada. Creo que usted ha hecho un trabajo magistral en ordenar cosas que podemos leer en la Biblia y no conectarlas una con la otra. Y no sé si él lo hizo con toda intención, pero para mí es un comentario de las cartas del apóstol Pablo, porque hay toda una porción para cada carta y me deleité muchísimo en su escrito a los romanos. Pero yo no voy a hablar tanto. Bienvenido a Prestonwood en español, doctor César Vidal, y vamos al tema. Quiero tratar de hacer 3 preguntas. Quiero basarme en esta persona, la persona del apóstol Pablo. Después vamos a hablar un poquito del poder que transformó a este hombre. Si entendemos quién era, después vemos esta transformación, dónde está el poder que lo transformó. Y por último, vamos a ver el potencial que ese poder sigue teniendo. Y siéntese en libertad de ir a cualquier carta, ir a cualquier cita bíblica. Y la carta a los romanos comienza diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, apartado. Bienvenido. Hábleme de la persona del apóstol Pablo. Mira, Gilberto, la persona de Pablo es muy interesante porque en él confluyen 4 líneas que cualquiera de ellas sería interesante. La primera es que él era un judío que había nacido en la ciudad de Tarso. Era una ciudad muy importante, la actual Turquía, que tenía incluso una universidad propia y sobre todo era conocida por su enseñanza de filosofía. Pero él era un judío, pertenecía a la tribu de Benjamín, la tribu de la que había nacido el primer rey de Israel, Saúl, y además pertenecía a una familia de padres que no querían que se adaptara al mundo del paganismo. Los padres de Pablo hubieran podido enviarlo a la Universidad de Tarso, aprovecharse de ese ambiente universitario que existía, y decidieron que preferían mandarlo a una ciudad aparentemente más chiquita, menos importante, que era Jerusalén, para que allí aprendiera con los fariseos, con los perushim, como él dice, la secta más estricta dentro del judaísmo, y él aprendió con Gamaliel, que es posiblemente el gran rabino de la primera mitad del siglo I después de Cristo, de la época de Pablo. De modo que, en primer lugar, él era un judío estricto, de una familia estricta, que seguramente si lloró mandándolo fuera de casa pensó que estaban compensadas las lágrimas, porque nuestro hijo se va a educar en la Torá, se va a educar en la ley de Moisés, no se va a ver contaminado por este mundo pagano en el que vivimos. Primer aspecto. Segundo aspecto, y esto es muy interesante. Pablo era un personaje que había crecido en una parte del mundo que vivió la primera globalización de la historia. Ahora hablamos de una globalización. Bueno, pues Pablo vivió en la globalización griega, en la globalización helénica, que había empezado prácticamente 3 siglos y medio antes, cuando Alejandro Magno conquistó desde el Mediterráneo hasta la India el mayor imperio antes del Imperio Romano. Y Alejandro, que tenía mucho interés en extender esa cultura griega, consiguió que en toda esa parte del mundo, desde la India hasta prácticamente Italia, se hablara un griego, que era un griego sencillo, simplificado, el griego koiné, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento. De modo que Pablo era un judío, era un chico fiel, era un chico piadoso, se educaba con los fariseos, pero también creció en un mundo globalizado. No estaba encerrado dentro de las 4 paredes de la sinagoga, comprendía el mundo en el que vivía, y cuando él vuelva años después a predicar el Evangelio a esas ciudades de Asia Menor, a esas ciudades de Grecia, él habla ese griego, él conoce esa cultura griega, él puede citar a los poetas y a los filósofos griegos, y cuando llegue, por ejemplo, a Atenas y predique en el Areópago, él empieza a desarrollar toda una predicación que la gente que lo oye
lo puede entender porque efectivamente les está hablando en su idioma cultural. Eso es enormemente importante. Tercera cuestión, tercera línea que se cruza en la vida de Pablo. Era un ciudadano romano. Sabemos que el oficio que él tenía, con el que él dice que se mantenía a él y a su equipo, era fabricar tiendas. Esto es algo muy interesante porque en Tarso había un tipo de cabra que daba una piel especial, una lana especialmente dura, que se llamaba cilicio. De ahí viene la palabra cilicio, nosotros la conocemos por la cultura católica como algo que te colocas para hacerte daño y hacer penitencia, pero en realidad se llamaba cilicio porque esa región se llamaba Cilicia, y de hecho era una lana tan dura que, por ejemplo, los abrigos que todavía se fabrican hoy en día son impermeables, y si tú dejas aquí el abrigo parado, el abrigo se queda parado, no se cae al suelo. O sea, seguramente era un abrigo pesado, pero realmente muy fuerte. Quizá cuando Pablo al final de su vida escribe diciendo paso frío en Roma, mándame mi abrigo, seguramente era un abrigo que durante años había tenido, y hacían tiendas de campaña. Sabemos que Pablo ya tenía la nacionalidad romana por nacimiento. Él nació ya como ciudadano romano. Los padres eran judíos. Es muy posible, no es totalmente seguro, pero es muy posible que a los padres o quizá a los abuelos Roma les concediera la nacionalidad como un premio, porque cuando tú avanzas con las legiones y tienes que alojarlas en tiendas, agradeces mucho que haya alguien que fabrique tiendas. De modo que es muy posible que el padre, el abuelo de Pablo consiguieran ya esa nacionalidad. Pablo ya fuera ciudadano romano gracias a que la familia había fabricado tiendas. Estos tres elementos son muy importantes para entender a Pablo, pero hay una cuarta línea que es la más importante de todas. Y es que ese joven todavía que pertenece a los fariseos, al grupo más estricto, que está indignado porque hay un grupo de judíos que pretenden que el Mesías ha venido y además identifican al Mesías con un maldito, porque todo el mundo sabe que el que cuelga de un madero es un maldito, y que además puede hablar en griego, y ha escuchado a un blasfemo que se llama Esteban hablando en griego en Jerusalén y diciendo a la gente que no han escuchado al Mesías, como a lo largo de la historia del pueblo de Israel han estado sordos a las predicaciones de Moisés, de los profetas, etc. Ese muchacho que pide unas cartas para ir a Damasco y perseguir a esta gente, de pronto en el camino de Damasco se encuentra con Jesús. La aparición, que es el cuarto elemento, cambia la vida de Pablo, pero quisiera detenerme un poco en esto, porque a veces no terminamos de captar exactamente qué vio Pablo en el camino de Damasco. Pablo va en el camino de Damasco, no sabemos si iba a caballo, no nos lo dice el libro de los Hechos, hemos supuesto eso, pero podía haber hecho ese viaje perfectamente en camello o a pie, también se viajaba así a Damasco. No sabemos cuál de las dos rutas hacia Damasco siguió, había una ruta que bajaba por el Jordán, había otra ruta que iba más bien más alta y que se usaba sobre todo en época de calor, pero cuando él va camino de Damasco, de pronto él tiene una aparición. Y cuando Pablo ve esa aparición, inmediatamente comprende que está contemplando una teofanía, como Moisés en la zarza ardiente, como Ezequiel cuando vio el carro, la Merkabá, etcétera, etcétera, y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta tendría que haber sido: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, o yo soy el Dios de tus padres, etcétera. Y de pronto esa manifestación del propio Dios, semejante a las de Moisés y los profetas, le dice a Pablo: yo soy Jesús al que tú persigues. Y eso es algo que destroza totalmente a Pablo. Pablo en ese momento dice: estoy contemplando una visión de Dios, Señor, dime quién eres. Y le dice: yo soy Jesús y me estás persiguiendo. Cuando persigues a esas mujeres, a esos hombres en Jerusalén, cuando ahora marchas a perseguirlos en Damasco, me estás persiguiendo a mí, Pablo. Y eso hace que Pablo se rompa, se quiebre, se quede pulverizado, porque evidentemente lo que encuentra no es lo que esperaba encontrar. Aquel hombre que había muerto en la cruz no era simplemente un Galileo, un blasfemo, un extraviador del pueblo de Israel, como diría el Talmud. Es que era el propio Dios encarnado.
Era el Dios que en un momento determinado se le había aparecido a Abraham para decirle, tú vas a tener un hijo, olvídate de Ismael, vas a tener un hijo con Sara. Era el que se le había aparecido a Moisés y le había dicho, yo soy y te voy a enviar a sacar a Israel de Egipto. Era el que le había anunciado a Ezequiel cómo su gloria iba a abandonar el templo, y de pronto se aparece en el camino de Damasco y le dice, ese soy yo soy Jesús y tú me estás persiguiendo. Wow. Bueno, quiero parar porque el doctor César puede hablar y yo no quiero hablar mucho, pero ok, vamos a volver por partes porque quiero que todos podamos entender. Tenemos un hombre que tiene 3 líneas muy importantes, pero una cuarta que sería para mí el punto clímax. Exacto. En la vida de Pablo, su experiencia y todo su conocimiento. Tenemos raíces judías. Sí. Con una educación e instrucción judía estricta, sí, al punto de poder ser miembro de la élite, los fariseos. Tenemos una multiculturalidad, porque es un hombre que puede hablar 2 idiomas, puede hablar el idioma del mundo globalizado, pero también tenemos una multinacionalidad. Sí. Es un hombre que va a usar, después vamos a ver eso, esa carta de ser ciudadano romano para propósitos mayores que los beneficios romanos que pueden traer. César, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nosotros podemos entender la soberanía de Dios y la providencia de Dios poniendo en nuestra vida ciertos elementos que después solo Él sabe lo que va a hacer con ellos? Bueno, es que esto es lo absolutamente bueno, lo que el Señor puede acabar sacando de los elementos que hay en nuestra vida. Vamos a ver, cuando yo era un jovencito de 13, 14 años y de pronto empezaba a estudiar el bachillerato superior en España, long time ago, en aquel entonces yo tenía que decidir entre si hacía un bachillerato de ciencias y un bachillerato de letras. Y a mí me atraían más las letras y eso significaba que yo tenía que estudiar latín y griego en vez de matemáticas y física y química. Esto aparentemente es una decisión que no tiene mayor relevancia, esto es una decisión meramente académica, cualquier muchachito puede tomar la decisión. Yo no podía saber que 2 años después de terminar mi bachillerato de letras, me iba a convertir leyendo en griego el Nuevo Testamento y concretamente la carta a los romanos. De manera que lo que Dios puede utilizar de tu vida es algo que realmente nosotros en muchas ocasiones no podemos imaginarlo, no podemos saber qué sucede en nuestra vida, qué entró en un momento determinado en nuestra existencia, cómo eso penetró dentro de lo que era el fluir de los años y de pronto eso es algo que el Señor va a utilizar para acercarnos a Él. El Señor va a utilizar eso para que podamos convertir al Evangelio a otra persona, para que podamos predicar el Evangelio. El Señor va a utilizar eso para edificación de su pueblo. Amén. Y eso es algo maravilloso. Y lo ves en Pablo, pero lo ves en la gente que forma parte del equipo de Pablo, lo ves a lo largo de toda la Biblia. Lo que Dios puede utilizar finalmente es algo que incluso en muchas ocasiones la persona que lo está viviendo, y a veces lo vive con dificultad, no entiende dónde está la mano de Dios. Yo me imagino al pobre José en una cárcel egipcia diciendo ¿qué hago yo aquí? Es decir, ¿qué tengo yo que ver con este pueblo? ¿Qué tengo que ver con los egipcios? ¿Por qué mis hermanos me han hecho esto? ¿Qué ha hecho mi padre que no me busca? Le han debido engañar y se lo ha creído. Y sin embargo, nosotros que sabemos el final de la historia, sabemos que Dios estaba pasando a José por todo eso, porque en un momento determinado sería el número 2 del imperio egipcio y eso permitiría que, según sus propósitos, Israel bajara al país del Nilo, bajara a Egipto. Creo que es algo que tenemos que reflexionar en nuestra vida y seguramente aquellos que hemos conocido al Señor, si nos paramos y pensamos, de pronto decimos, si yo no hubiera conocido a esa compañera de trabajo, no habría ido a la iglesia donde conocí al Señor. Si yo no hubiera tenido que dejar mi país, quizá no hubiera conocido a Cristo. Si no hubiera atravesado por ese momento de dificultad, no hubiera clamado a Dios. Amén. Yo creo que se le puede dar gloria a Dios por las cosas que nos permite pasar, los momentos que nos
permite vivir y las cosas que pone en nuestra vida. Hablando, doctor César, de la persona, de esa persona de Pablo, que tiene 3 colores, voy a ponerlo así, sí, en su vida. Yo no sé cuántos tú tienes, yo sé cuántos tengo yo. En Hechos capítulo 22, él relata todo lo que está pasando con él, pero ese momento, ese impacto, moviéndonos de la persona a ese poder transformador, a este hombre que es un perseguidor, a este hombre que no hay fronteras, que no hay obstáculos, que si es necesario va a pedir cartas para que le den permiso para defender lo que él cree que es la verdad. Este hombre tiene este encuentro. El poder transformador en la vida de Pablo. ¿Puede desempaquetarnos un poquito eso? Vamos a ver, esto es muy importante y además celebro mucho que me lo preguntes. Primero, la palabra que Pablo utiliza en griego y que nosotros traducimos como poder es dynamis, que es donde viene nuestra dinamita. Es decir, el poder es algo activo, es algo explosivo, es algo con una capacidad tremenda de transformación. Pero hay un elemento muy importante y tú lo vas a entender bien. Ese poder de Dios se manifiesta en la conversión de Pablo. Pablo inmediatamente tiene un celo por predicar el Evangelio. No tiene éxito, lo tienen que descolgar en Damasco, va a Jerusalén, no parece que impresionara mucho a la gente. Está en un dique seco casi 15 años. Y en ese momento es cuando finalmente Dios lo saca después de ese periodo en el desierto y Pablo va creciendo, creciendo y en ese momento se cumple lo que Jesús le había anunciado década y media antes. Tú personalmente has lavado muchos platos antes de estar aquí arriba. Y sabes que es así, y yo sé los años que yo me ha tocado estar en el refrigerador antes de poder hacer otro tipo de cosas. Muchas veces, y es lógico, sentimos una ansia tremenda por empezar a movernos ya. Es más, el Señor es posible que nos haya dicho qué tenemos que hacer y dónde tenemos que nadar en ese mar de difusión del Evangelio, pero el Señor se toma sus tiempos, modela a las personas. A veces las tiene en una cárcel en Egipto, a veces las tiene perdidas en esa Arabia que era Jordania, a veces están en un desierto como el del Sinaí, a veces parece que de pronto arriba han debido de perder tu archivo porque nadie te encuentra, ¿no? ¿Qué pasa? No, el Señor está trabajando contigo. Y cuando llega ese momento se allana todo tipo de dificultades. De pronto, lo que parecía imposible 48, 72 horas antes, el Señor lo ha allanado y ha empezado a colocarte donde te quiso colocar desde el principio y donde es posible que ya en el principio te dijera que te iba a colocar, pero es ahora cuando te coloca. Yo creo que el caso de Pablo es un caso muy claro en ese sentido. El problema, y celebro que hayas visto esto en mi libro de Apóstol para las Naciones, el problema es que a veces leemos las epístolas, no las leemos en el orden que él las escribió, no estamos entrelazando el material de las cartas con el de los hechos, entonces perdemos todos estos aspectos que son muy importantes. Pero cuando tú conectas todo ese material que aparece en las cartas y el libro de los hechos, tú ves la línea con una enorme nitidez y dices, bueno, detrás de todo lo que pasa con Pablo, uno puede percibir el dedo de Dios moviéndose a lo largo de su vida, como el dedo de Dios se mueve también a lo largo de nuestra vida. Amén. Quiero saber que soy predicador y la iglesia sabe que yo predico puntos. Pensando en la persona, ya vimos quién era, pensando en ese poder que se encuentra con Pablo, que es Jesucristo mismo. Yo creo que no hay poder más transformador, más significativo en el mundo que el poder de Jesucristo cara a cara contigo. Pero ahora la tercera cosa que veo mientras usted habla es la preparación. ¿Cuántos saben que Pablo no fue inmediatamente a predicar el Evangelio? Pablo estuvo, como dice, en un desierto de unos 14, 15 años, sí, según los estudiosos. Dios estaba preparándolo. Posiblemente tú estás aquí ahora y Dios te está preparando y no sabes qué está pasando con tu vida. Quiero decirte, Dios conoce tu persona, Dios se ha encontrado contigo con su poder, pero Dios también se toma su tiempo para preparar. Ahora, doctor César, ahora tenemos a un Pablo que yo diría que su entrada al ministerio fue por la gracia y la misericordia de Dios en Antioquía.
es donde alguien piensa que él puede ser útil. Puede hacer algo, sí. Si quiere leer Hechos 11, habrá un hombre que es el hijo de consolación, que yo creo que todo el mundo, todo el mundo era bueno para él. Lo invita y lo trae a Antioquía, y aquí comienza su ministerio. Hábleme un poco. Y estuve leyendo un montón de cosas aquí que casi no puedo dormir, pero del potencial, de ese poder en una persona que ha sido preparado por Dios. Bueno, esto es algo tremendo. Sobre esto podríamos estar horas y es imposible, pero déjame darte alguna pincelada simplemente. Pablo seguramente se tiraba de vez en cuando del pelo diciendo cuánto tiempo voy a estar aquí perdido, ya prácticamente década y media, y de pronto aparece Bernabé, el hijo de la consolación, y dice: mira, Pablo, yo lo he estado pensando, yo creo que realmente nos podrías ayudar en Antioquía. Hay una oportunidad de ministerio. Y Pablo se lanza a la piscina y va a Antioquía. Es muy interesante que el primer viaje misionero de Pablo acompaña casi como secundario a Bernabé. Bernabé, cuando uno empieza a leer en el libro de los Hechos, la misión en Chipre, el primero es Bernabé y después va Pablo. Y Pablo todavía es una persona que efectivamente está empezando su ministerio, pero tiene que aprender. Cuando acaba la travesía evangelística por Chipre, ya Lucas habla de Pablo y Bernabé. Ya Pablo va adelante. Pablo va adelante, Pablo tiene una visión mayor, e incluso cuando en un momento determinado Pablo piensa en dar el salto al continente, no es esa Chipre que conocía Bernabé, porque él era chipriota, y bueno, es como volver a Cuba, o volver a Colombia, o volver a la República Dominicana, que es donde yo he crecido y conozco esto. Cuando Pablo piensa en un salto mayor, vamos a pasar a Asia Menor, vamos a pasar a Galacia, en ese momento ya Pablo está por delante de Bernabé, lo ha adelantado. Pablo siempre va a recordar con mucho cariño a Bernabé. En algún momento, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, él va a decir, bueno, junto con Bernabé, yo soy el único que no tiene a su esposa viajando con él. Es decir, Bernabé es una persona muy sacrificada, como yo también. Siempre lo va a querer, nunca va a pensar lo he superado, claro, o realmente en un momento determinado he demostrado que soy superior. No, siempre lo va a recordar con mucho cariño, de una manera entrañable, porque empezó esa labor de apóstol con él. Pero no cabe la menor duda de que Pablo ha conseguido superar eso. Y eso no solamente tiene que ver con el ministerio, sino que tiene que ver con el desarrollo espiritual de Pablo. Por ejemplo, por darte de nuevo otra pincelada, uno llega a la carta a los Filipenses. Y si no sabes nada del contexto de la carta, es la carta que tiene más referencias al gozo, a la alegría, por versículo cuadrado en toda la Biblia. Pero es importante saber que Pablo escribe Filipenses encadenado a la pared de una mazmorra romana. Pablo está en esos momentos en cautividad, y la cautividad era una cautividad muy dura. Y sin embargo, en medio de esa situación de cautividad, pensemos lo que son parásitos, mala comida, la posibilidad de contagiarte de cualquier cosa, incomodidad durmiendo en el suelo, quizás sobre algo de paja, amarrado, además encadenado a la pared, etc. Pablo puede escribir que está dispuesto a quedarse en este mundo aunque le gustaría estarse con Cristo, porque eso va a ser más útil para todos. Que aunque haya gente que fuera rivaliza con él y predica por contienda, no le importa que lo hagan por contienda, porque a fin de cuentas Cristo es predicado. Y además llama a la gente al gozo y a la alegría, diciendo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder de Dios no solo actúa en el ministerio de Pablo, que ha ido creciendo increíblemente, quizá hablemos de ello, sino que además ha ido mejorando cada vez más a Pablo. Ese Pablo airado de su primera carta de Gálatas, que uno se imagina a Pablo dictando la carta verdaderamente enfurecido con los gálatas insensatos y al mismo tiempo dando zancadas por la habitación y dictando y diciendo: pero ¿cómo podéis ser tan descerebrados? Que sería la traducción correcta del griego. ¿Cómo podéis ser tan descerebrados que habéis empezado por la fe y estáis terminando por la ley? ¿Cómo es posible? Es el Pablo que, encadenado año
después a la pared de una mazmorra romana puede decir gozaos, alegraos, yo me gozo, yo me alegro y además yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Yo creo que ese poder, y yo creo que iglesia es importante, el poder del Evangelio no solo nos capacita para hacer la misión del Evangelio, sino el poder del Evangelio nos transforma para vivir el Evangelio aun cuando sea en condiciones adversas. Y muchas veces las personas quieren, doctor, el poder del Evangelio para extender el ministerio, pero ignoran el poder del Evangelio para contentarnos, ¿sí?, cualquiera que sea nuestra situación. Como dice en Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y yo quiero decir, muchas veces nosotros tenemos que experimentar el poder del Evangelio hacia adentro, sí, porque hasta que no lo experimentemos hacia adentro, jamás vamos a poder verlo haciendo un impacto hacia afuera. Doctor, quiero moverme ahora. Ya vimos un poco de esa persona, ya vimos un poco de ese poder que lo estaba transformando, y estamos viendo un poco de la preparación, pero vamos a tratar de movernos para donde vamos a ir como iglesia, y es a la carta a los romanos. Creo que, como dice usted en su libro, esta carta es diferente a todas. ¿Por qué es diferente a todas? En segundo lugar, ¿por qué era tan importante, aunque él no fundó esa iglesia, escribir esa iglesia? ¿Y qué lugar usted cree esa iglesia jugaba históricamente en el mundo globalizado o helenístico o greco-romano que imperaba en el tiempo de Pablo? Le tiré como 3 preguntas en una. No, está muy bien, y además lo celebro. Yo no me canso de hablar de Romanos. Me convertí en el año 77 leyendo Romanos, de manera que tengo una especial querencia por la carta a los Romanos. Primero, es una carta diferente porque Pablo no está solucionando problemas. Es decir, Pablo escribe a los Gálatas porque están judaizando. Pablo escribe a los colosenses porque hay un grupo gnóstico ocultista que ha entrado en las comunidades de Colosas e intenta frenarlos. Pablo escribe a los corintios porque hay problemas dentro de las iglesias de Corinto. Pero él no tiene una relación con Roma. Conoce hermanos en Roma, por supuesto, tienen más o menos una idea de quién es Pablo, pero él no ha fundado esa comunidad, no tiene que arreglar nada, y por lo tanto él escribe lo que sería su exposición sistemática del Evangelio. Y eso es algo verdaderamente extraordinario. No es un escrito, por decirlo de alguna manera, obligado por las circunstancias. Es poder decir: yo soy Pablo, hace mucho tiempo que quiero visitaros, hace mucho tiempo que quiero serviros, y para que no haya dudas, esto es lo que yo predico. Y él empieza por el mensaje de la salvación por gracia, prácticamente hasta los primeros versículos del capítulo 5, va hablando de la vida cristiana en el 6º capítulo, en el 7º, de cómo la vida cristiana es una tensión en la cual querríamos ser mejores, pero el peso de la carne es tremendo. En el capítulo 8º, que es un auténtico banquete espiritual, muestra lo que es la vida en el Espíritu y cómo está todo en manos de Dios desde ese momento. Del 9 al 11 hablará de cuál es el destino de Israel. En el capítulo 12 se detendrá en los dones dentro de la Iglesia. En el 13 hablará de las autoridades superiores. Es todo un tratado de teología en 16 capítulos, que incluso, por si alguien piensa que el capítulo 16 son solo saludos, el capítulo 16 es muy práctico. Para aquellos que piensan que Pablo era un machista o era un misógino, yo les recomiendo leer siempre el capítulo 16 de Romanos, porque casi el 50% de sus colaboradores eran mujeres. De manera que es impresionante el Pablo que aparece en Romanos. Es una carta distinta, es mucho más sistemática de temas, y en ese sentido es muy importante. Segunda cuestión: ¿por qué Romanos? ¿Por qué a los romanos? Yo intento mostrar, espero que al menos con una cierta porción de éxito en mi libro Apóstol para las Naciones, que Pablo es un gran estratega. Pablo no comienza las obras en este sitio o en este otro por casualidad. Es verdad que ocasionalmente él tiene una estrategia misionera y el Espíritu Santo se la cambia. Él quiere adentrarse en Asia y el Espíritu Santo le dice: no, no vas a adentrarte en Asia, marcha hacia Europa, entra en Macedonia, ve descendiendo hacia Grecia. Pero cuando uno va leyendo las cartas de Pablo y el libro de los Hechos, uno descubre que Pablo es un gran estratega.
Donde él empieza la obra es porque es importante y tiene una enorme capacidad de adaptación, llegue a donde llegue. Él sabe que tiene que aprovechar eso como un foco de irradiación. No voy a levantar la gran iglesia donde me van a alabar, sino que yo estoy en un sitio que irradia el Evangelio. Y en un momento determinado, él llega, por ejemplo, a Éfeso, se queda 2 años y consigue que desde Éfeso oiga la palabra toda Asia Menor. Acaba saliendo en dificultad, porque como empieza a predicar contra la idolatría, los que viven de fabricar imágenes de la diosa se lanzan contra él, pero Pablo es un gran estratega. Dentro de esa estrategia, Pablo tiene 2 últimos puntos que él menciona en Romanos y que son muy importantes. Voy a empezar por el segundo porque es menos importante y vuelvo a lo que tú me comentabas. El último punto es: yo quiero llegar a España. ¿Por qué? Porque España es el final del mapa de Europa. Ya más allá de España está el Atlántico y después está América. O sea, el mapa de Europa se acaba ahí. Yo quiero llegar al final del mapa de Europa, y esto es tan así que hay un cabo en el norte de España que se llama Finisterre, que significa el final de la tierra. Y entonces Pablo dice: yo quiero llegar al final de la tierra, pero antes yo quiero llegar a Roma. ¿Por qué? Porque Roma, en última instancia, es la cabeza y el corazón del imperio. Para que yo pueda cubrir todo ese cosmos, para que yo pueda cubrir todo ese mundo habitado que he empezado a recorrer de un extremo del Mediterráneo, que quiero llegar al otro extremo, aquí el elemento esencial es llegar a Roma. Roma es más importante que Éfeso, que Corinto, que Tesalónica. Aunque sean ciudades importantes y estratégicas, yo tengo que llegar al centro. Y si hubiera que buscar una comparación hoy en día de una persona que estuviera pensando con una mente estratégica como la de Pablo, cubrir, por ejemplo, todo el continente americano, Pablo habría dicho: yo tengo que llegar a Estados Unidos. Sí. Tengo que llegar a Estados Unidos forzosamente. Es decir, yo me he detenido intentando cubrir el continente americano, quizá me he detenido en un momento determinado en Lima, quizá me he detenido en un momento determinado en Buenos Aires, quizá me he detenido en un momento determinado en México, pero yo tengo que llegar a Estados Unidos. Y en el momento en el que yo llegue a Estados Unidos, que es la máxima potencia de este continente, yo puedo realmente terminar de cubrir esto. Luego me gustaría llegar a Terranova, porque no quiero que se me quede ninguna, que sería casi el equivalente a España, no quiero que se me quede ninguna parte del continente sin cubrir, y después de llegar a Estados Unidos intentaré llegar a Terranova. Pero yo tengo que llegar a los Estados Unidos porque es lo que me va a permitir terminar de alguna manera de cubrir este mundo, este cosmos habitado. Y ese es el enorme interés de Pablo en llegar a Roma. Déjame darte de nuevo una pincelada. Yo comparto totalmente tu visión, no hemos hablado nunca de esto antes, pero la comparto totalmente. Ahora déjame darte una pincelada con algunos datos. En el año 1975, en términos históricos, ayer por la tarde. Nací yo. En ese año, fíjate, lo cual quiere decir que eres mucho, mucho más joven que yo. En el año 1975, el 93% de la población de Hispanoamérica era católica. El otro 7% había ateos, agnósticos, gente que practicaba religiones chamánicas amerindias, gente que practicaba religiones de origen africano, como la santería, y unos poquitos evangélicos. Del año 1975 al año 1995, los católicos pasaron de ser el 97% al 80% de Hispanoamérica, y esta vez la mayoría sí fue gente que conoció el Evangelio y acabó en iglesias evangélicas. De 1995 a la elección del Papa Francisco, una de cuyas razones de elección era parar a esos insoportables evangélicos en Hispanoamérica, el número de evangélicos, el número de católicos en Hispanoamérica pasó del 80% al 67%. De nuevo, la mayoría fue gente que conoció el Evangelio y acabó en iglesias evangélicas. Si esta situación sigue, porque nos colocamos bajo el señorío de Cristo y la dirección del Espíritu Santo, en 10 o 15 años, más de la mitad de Hispanoamérica será evangélica. Amén. Y eso va a significar cambios no solo espirituales,
sino culturales, educativos, económicos, sociales, políticos, como Hispanoamérica no los ha vivido jamás. Amén. Y eso es un cambio que tiene que empezar a anunciarse desde Roma, quiero decir desde los Estados Unidos. Amén. Y toda la gente hispana que ha llegado a este país, a veces, como es tu caso o el mío, buscando la libertad y realmente escapando del peligro que teníamos en nuestros países de origen, a veces simplemente buscando una vida económicamente más desahogada, a veces buscando un futuro para sus hijos, efectivamente van actuando de esa manera y quizá no veían más. Pero Dios los está trayendo a este país para que desde Roma irradien el Evangelio a sus países de origen y a toda Hispanoamérica. Amén.